Los suizos son campeones mundiales en el reciclaje, ya que el 94% del vidrio que utilizan y más o menos el 81% del plástico que también utilizan no para definitivamente en la basura doméstica, sino que se va a contenedores especiales. Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Perspectiva Verde, el podcast. El día de hoy estamos súper contentos continuando con esta secuencia ya de invitados internacionales, estrenando esta sección para el podcast de Perspectiva Verde. Y hoy estamos súper entusiasmados porque tenemos a una invitada, pues, híjole, yo creo que ya varios saben de ella, han conocido, quizás incluso ya la siguen en sus redes y saben esta dinámica que tiene tan orgánica, tan bonita como de compartir cosas ambientales y de su historia en general. El día de hoy tenemos como invitada a Connie García y déjenme les cuento que, bueno, ella está viviendo en Ginebra, por allá en Suiza, muy lejos de acá en México. Ella es comunicóloga por parte de la UVM y se especializó en mercadotecnia por la Universidad Europea de Madrid. Y bueno, ha trabajado en algunas empresas como Pepsi, Unilever, pero también ha sido voluntaria en diferentes asociaciones, sobre todo para ayudar al maltrato animal, como SOS Arca, Cocos Rescue, Milagros Caninos, y lleva pues ya unos 3 años viviendo por allá en Suiza. Y también ella es creadora de Realosophy, a lo mejor ya tienen también idea de este concepto, y si no, pues ella nos profundizará más sobre qué va esto. Pero aquí nos comparte un poco de información sobre lo que podemos hacer para tener hábitos más sustentables y reducir nuestro impacto ambiental y negativo en el planeta. Ella es Connie García. Connie, qué gusto que estés aquí. La verdad estamos súper contentos de recibirte. Bienvenida. Hola Ingrid, al contrario, muchísimas gracias por invitarme y por también de mi parte compartir un poquito mi perspectiva verde con ustedes. Excelente, eso me encanta. Que ahorita igual por allá en Suiza de estar todo súper verde, ¿no? Con Sí, esta temporada de lluvias. Entonces, bueno, estamos tomándote en el momento perfecto para que estés en sintonía con el paisaje de allá también. totalmente. Aquí está ya reverdeciendo todo. Llueve mucho aquí, pero claro, tiene sentido que llueva tanto porque es la única manera para que las montañas de Suiza sean tan verdes, es gracias a la lluvia. Así que Exacto. No hay otra forma. Y pues cuéntanos un poquito más sobre ti, Connie. Ya les di al auditorio una breve introducción, pero cuéntanos un poco más quién es Connie, qué está haciendo, por qué está inmiscuida en estos pues temas verdes. pues mira, yo siempre me describo como una persona que, pues no sé, tal vez tuve la oportunidad o la suerte o, no sé, tal vez la fortaleza de ver un poquito más hacia adentro y cuestionarme los hábitos, incluso mi trabajo que tenía, la forma como consumía en general. Y, y eso, y cuando yo estaba en México, pues hay muchas cosas que yo, pues, hacía por automático, ¿no? Yo nací en los Ok. ochentas. Cuando terminé mi carrera en los 2000 estaba como súper de moda trabajar en empresas de consumo, ya sabes, era lo máximo trabajar para Coca-Cola, Unilever. Y Ajá. pues yo como que sin cuestionar mucho, pues empecé a postular, ¿no? Y fueron mis primeros trabajos. Y aunque sí son una gran escuela y reconozco que aprendí muchísimo de esos corporativos, pero había algo internamente que no hacía mucho clic conmigo y no sabía exactamente qué, y sobre todo porque a mi alrededor tampoco es que yo conocía mucha gente que estuviera muy involucrada en el medio ambiente, pero siempre desde chiquita, siempre, ¿no? Así como con mis hermanas, íbamos a explorar ahí bosques, nos íbamos a bordos ahí donde, en unos ranchos que tenían nuestros papás, íbamos ahí a explorar los animales, agarrábamos a las ranas, no les hacíamos nada, pero nos encantaba la naturaleza. Chiquita a mí me fascinaban todo el tema de animales. Pero claro, cuando crezco, pues sí, se me hacía como normal trabajar para esas empresas, pero algo no me hacía mucho clic. Ok. Literalmente renuncié a Pepsi y yo me acuerdo que le dije a mi jefe, renuncio porque quiero salvar ballenas, así, tal cual. Y me dijo, no, la gente se forma para entrar a esas empresas a trabajar, no de renuncia, ¿no? Ajá. Y le dije, es que hay algo que no, o sea, el vender, yo le decía en ese momento, ni el plástico me pasaba por la mente, yo le decía que no resonaba conmigo vender gas con azúcar a las personas, ¿no? Ujú. Y bueno, ya de ahí empecé a hacer algunos voluntariados, después me fui a vivir a Playa del Carmen y bueno, y ahí trabajé como broker inmobiliario, pero Ok. tampoco me resonaba mucho conmigo, porque claro, pues yo veía los lotes divinos que yo vendía en la selva y a unos meses ya había ¿sabes? Un complejo de departamentos ahí, ¿no? Y yo decía, uff, no, esto tampoco. Entonces había algo internamente que me hacía mucho ruido
En eso conozco a mi esposo en Playa del Carmen, él vivía aquí y me vino a Ok. vivir acá a vivir a Suiza y es aquí donde tuve la oportunidad, pues una evidentemente por estar en este lugar, pues empezar de cero. Tú sabes, cuando te vas a otro país, tú en este caso, ¿no? Que si te fuiste de Toluca a DF, es como hacer un reset, ¿no? O sea, como volver a Sí, empezar en todos los así sentidos, es, ¿no? así es. Entonces, tanto idioma como trabajo y tal. Entonces, en el Inter, en lo que estoy aprendiendo francés Ujú. y empecé a buscar trabajo, creé mi cuenta de Philosophy, donde yo hablo mucho de filosofía re y hablo de que si estamos aún respirando, estamos a tiempo siempre para cambiar y para hacer un reset en nuestros hábitos. Yo soy una persona que creo que de consumir carne y comer, comprar en fast fashion y de alguna manera no estar tan involucrada en temas ambientales, hoy soy como el lado opuesto, ¿no? Entonces, pues básicamente me dedico ahora a hablar sobre mi historia, a compartir información que creo que a la gente le pueda servir para también hacer un poquito como clic y hacerse preguntas y cuestionarse sobre eso, sobre qué comen, de dónde viene lo que consumen, etc. Y tuve la suerte de encontrar ahorita un trabajo, estoy como community manager en un proyecto que se llama Ok. Decarbonista, que es una palabra algo así como expertos en decarb, como decrecer la huella de carbono, Wow, ok. algo así como fashionistas, son los expertos en fashion, bueno, los Sí. decarbonistas. La idea es eso, ¿no? Que tener un tipo, una especie como de certificación y Ajá. estamos ayudando a empresas y a personas a reducir su huella de carbono, pero de forma muy personal, muy de la mano, Ok. porque entendemos que muchas personas no están dispuestos a dejar, por ejemplo, reducir su consumo de carne, pero probablemente reduzcan sus vuelos de avión al año, ¿no? Ujú. Entonces, ahí ayudamos a las personas a compensar un poquito de qué manera puedan reducir su huella y más o menos en resumen, es así, de dónde vengo y hacia dónde voy. Ok. Perfecto. Esto que nos comentas ahorita de, nunca había escuchado ese término. No sé si, por ejemplo, acá en México tengamos ese ya como enfoque de pues proyectos, de empresas o de gente trabajando en conjunto para esto, ¿no? Que yo como me lo platicas ahorita lo veo como en cierta forma de decir, bueno, estamos ayudando a la gente a ver en dónde les puede ser más fácil, más llevadero, quizás incluso empezar a disminuir, ¿no? Y creo que eso se traduciría como en que es un detonante, porque no nos cansamos de repetir, o bueno, yo no me canso de repetir y de maravillarme siempre de que los cambios, por pequeños que sean, en el área que sean, en el ámbito que sean, después empiezan a detonar más cosas, ¿no? Y se va haciendo como esta bola de nieve Sí, de cosas e impactos positivos. Entonces yo los veo a ustedes ahí en ese tenor que están como viendo, digamos, de dónde puede cada quien, tanto personalmente como a lo mejor corporativamente en una empresa, empezar a disminuir el impacto de, pues sí, que se genera, ¿no? En particular la huella de carbono, que igual es algo bien complejo, pero no sé si más o menos por ahí está esta gestión, Connie. tal cual, exacto. En realidad nosotros estamos ahorita enfocados sobre todo a los mismos empleados, es decir, las empresas son quienes hacen o incentivan a sus empleados a reducir su huella de carbono de forma personal. Ok, Entonces, por medio de World Wide Foundation, son ellos quienes nos ayudan a, digamos, a conseguir a las empresas y entonces nosotros apoyamos a los empleados de las empresas y bueno, tú sabes, empezamos con desde calculadoras, ¿no? Para medir tu huella de carbono. así es. Obviamente, sobre todo la de World Wide Foundation es una muy buena porque sí te viene muy clara Ujú. las áreas de oportunidad o de trabajo donde puedes reducir, pero Ok. sobre todo, además, claro, de ver, ¿no? Que es medible, ¿no? Se puede cambiar, pero sobre todo tratamos de ayudar en el tema también de cambios de hábitos que puede ser también muy difícil y muy complejo. O sea, Ujú. no es llegar y decir, reduce así deja de comer carne. Y la Así gente es. dice, ¿y qué hago entonces? Entonces también planteamos mucho como los sustitutos o los reemplazos. O sea, lo más fácil para que alguien deje de hacer algo Ujú. es decirle qué puede hacer en vez. Ajá. Entonces, por eso es como un trabajo muy personal de Ok. entender a la persona si puede o no puede, si quiere o no, ¿no? Entonces, es como un poquito como terapia, como un coach, como un green coach, algo así. Ajá. Como un green coaching, Exactamente, así sin como hay llegar health a coach, greenwashing, algo así. ¿no? Imagínate. Sí, 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 pero vamos, vamos por ahí. Entonces está muy Ok. padre que estamos en ese proyecto que aquí es, y sobre todo aquí en Suiza, y lo más
pues al final algo que también tenemos que tomar en cuenta es que, pues como sabe, las personas que más contaminan, ¿no? O las personas que tienen la huella más alta son las personas con mayor poder adquisitivo. Así es. Entonces, bueno, Suiza, pues casualmente es uno de los países más ricos del mundo. Entonces, tener un proyecto así en un país como tal, pues obviamente la idea es que el impacto pues sea mayor aún, ¿no? Claro, totalmente. Ujú. Digamos que ahí tienen pues un campo de acción muy amplio, ¿no? Y están Sí, aprovechando sí. esa situación. Y la verdad, te digo, nunca había escuchado como este tipo de proyectos, pero es verdad, ¿no? Es pues un área donde puedes aportar mucho y sobre todo también comprender esa parte de que los cambios, como tú por ahí mencionabas en alguno de tus posts que me gustó mucho cuando mencionas, que si nuestros hábitos individuales pueden detonar cambios o si generan realmente un cambio, ¿no? A nivel, pues tanto personal como comunidad, como local, ¿no? Y como bien mencionabas, claro que tiene un impacto. Entonces, ¿tú por qué crees que empezar a hacer estos detonantes sí puede tener un impacto o un efecto mucho mayor de empezar a trabajar personalmente, así individualmente, de la mano con alguien y empezar a darle esas herramientas a las personas? Pues yo creo que uno de los impactos más directos que podemos generar, o más bien, sí, o más bien uno de los impactos que donde más generamos negatividad, pues lo dije mal, ¿no? Pero bueno, ese fue el punto, es en el tema de hábitos de consumo. Ok. Y sobre todo también el tema de hábitos de alimentación. Obviamente, pues somos millones de personas que comemos en promedio 3 veces al día. Entonces, si lo multiplicas por las personas que somos, pues hay un impacto importante en tanto en tema de generación de residuos, en todo lo que también implica la huella hídrica de los alimentos, ¿no? La huella de carbono también, de cómo se distribuye, si es local y tal. Entonces siento que es un poquito complicado a veces, no necesariamente la palabra me gusta decir luchar, pero entender el tema de la crisis climática Ujú. cuando los problemas no son visibles ni tangibles, ¿no? Todo el mundo habla de los gases invernadero, pero nadie los ve. Yo que ahorita que estoy viendo el cielo no los estoy viendo, no veo el metano, no volar. Y mira Claro. que aquí hay muchas vacas y mira que las vaquitas aquí sí que expulsan el metano muy bien. Sí, debe ser. Entonces, eso es como, entonces al final creo que hay que entender, para mí la mejor forma de empezar a hacer estos cambios es haciéndonos preguntas. Entonces, una vez que tú eliges un producto, estás mandando una señal al mercado Ujú. de que hay demanda de ese producto. Entonces, cada vez que tú eliges, por ejemplo, una hamburguesa a base de plantas versus la de res, si el día de mañana en ese autoservicio se echan a perder 10 hamburguesas de res, probablemente el comprador le dirá al ganadero que le va a comprar menos, porque la gente está eligiendo ahora más hamburguesas a base de plantas. Y probablemente el ganadero sacrifique menos vacas y por lo tanto vamos a depender menos de la industria ganadera, que es una de las más contaminantes en el planeta. Entonces, algo Así tan es. sencillo como eso, y no vengo aquí con la bandera de todos tenemos que ser veganos, no, algo tan sencillo como tomar mejores decisiones, cómo Ujú. empieza a tener como un efecto dominó y sí podemos hacer un cambio, pero siempre, claro, de la mano con también el voto, que es ahorita que vienen las elecciones tan importante, Ujú. porque al final, pues sí, son las industrias y las leyes también que tienen que cambiar. Que ahorita que entremos en el tema de Suiza, ya les contaré un poquito qué hay por acá para, pues probablemente tomarlo como un ejemplo, este país, de Así lo es. que implica la forma como gobiernan y las políticas verdes aquí. Perfecto, eso está muy interesante. Y justo entrando un poco más en materia, ¿qué fue lo que te movió a irte a Suiza? Bueno, ya nos comentabas un poco que también tiene que El ver amor. con esta parte totalmente amorosa, romántica y que también está muy, muy lindo. Y a raíz de eso también empezaste como a tener más cambios, ¿no? Y bueno, te movió irte a Suiza. Y obviamente cuando llegas allá, pues es un mundo completamente distinto, ¿no? Entonces, ¿cuál ha sido o cuál fue uno de los choques más grandes que tuviste culturalmente hablando cuando llegaste a Suiza? Pues muchísimos, honestamente. Mira, desde la Ciudad de México, donde soy, ahí viví después 8 años en Playa, no, 8 o 9 años en Playa del Carmen, Ok, y de Playa del Carmen vine para acá, a Ginebra. Entonces, de alguna manera, Playa del Carmen, pues es un pueblito de playa que está creciendo mucho, pero de alguna manera también bastante tranquilo. Uno de los, son muchos, pero bueno, yo creo que los primeros que me impactó
además del orden absoluto y de la puntualidad excesiva en todo lo que implica, ¿no? En el transporte público, Ok. los trenes, la gente, la educación, el civismo, es Ujú. que o sea, lo puedes respirar. Ok. Pero hay dos cosas muy en particular que fue como que me impactaron muchísimo. Es el tema de, por ejemplo, de que aquí te comentaba que aquí en Suiza el deporte nacional, yo le llamo que es el hiking, ¿no? O sea, ¿cómo le llamamos en Como el español? senderismo, ¿no? O algo Senderismo, así. correcto. Sí, sí, sí. Ajá. Eh, entonces me daba risa que al principio cuando llegué, pues mi esposo, ¿no? Me decía, pues vamos de hiking el sábado y tal. Yo muy bien. Y entonces, pues ahí caminando, yo al principio no le entendía, debo confesar que a pesar de que soy amante de la naturaleza, no le entendía mucho al hiking, ¿no? Era como caminar 2 horas en la montaña, así como, Ajá. y yo decía, yo estaba esperando a la señora de las quesadillas de la marquesa, o sea, como que yo, lo juro, Sí. dice, ¿y a qué hora mi sopa de hongos, no? O sea, Ajá. pero no, o sea, aquí obviamente, o sea, ni por aquí ni por error pondrían un establecimiento de comida en medio de la montaña, o sea, eso no existe. Ajá. Todo el mundo lleva aquí perdón, su picnic, ¿no? En sus Ok. backpacks, todo el mundo lleva su baguette, por supuesto su queso, fruta y tal. Entonces, ya que Ajá. subes, obviamente sí, gran parte de la experiencia del hiking pues es caminar por horas en la montaña hasta llegar a la cima y ver estas vistas que te quitan el aire, ¿no? Entonces Ajá. ahí fue cuando empecé a tener sentido. Dije, ok, para esto caminamos tanto que ahora ya estoy entendiendo ¿no? La El qué. recompensa. Ajá. Pero me impactó, por ejemplo, que ves a pues decenas de personas, ¿no? Muchísimas personas en la montaña haciendo hiking picnic. Ingrid, no ves una partícula de basura en la montaña. O sea, Ok. nadie deja una servilleta, una lata, Ajá. nada en lo absoluto. Todo mundo se lleva Wow. la basura de vuelta. Ujú. Y digo, lo sabes, tú es como en un lugar donde la gente hace picnic, o sea, en el Naucali, ahí donde yo vivía, pues un Sí, domingo veías todo lleno de basura, ¿no? Ese así es. fue uno de los puntos que dije, qué impacto, cómo aquí los suizos aman, respetan y veneran a sus montañas, a la naturaleza, porque es parte de su cultura, ¿no? Y Ujú. dos, la honestidad, Ok. increíble. O sea, aquí, por ejemplo, pues, ejemplo, imagínate un lugar donde están los cultivos de los agricultores y Ajá. ellos tienen de alguna manera como sobreproducción, ¿no? O no alcanzaron a vender todo su producto. Ok. Entonces, tú puedes ir a estos lugares y vamos a suponer berenjenas, ¿no? Entonces te dejan allá afuera muchísimas cajas de berenjenas y Ajá. te dicen cuánto cuesta el kilo, ¿no? Ok. Entonces, y está una cajita donde metes el dinero y están las Ajá. berenjenas ahí y ya. Entonces la gente llega, agarra sus berenjenas, hay una báscula, Ujú. pesas tu producto, y dices, ay, me estoy llevando 2 kilos, pagas tus francos ahí y te vas. Y nadie te Ok. ve, nadie te checa, nadie Ajá. nada. O sea, Ajá. y yo decía, Dios mío, perdón, pero en México yo creo que se hubieran llevado las berenjenas y la cajita con el dinero entero. Sí, O sea, todo, todo, todo. ese tipo de honestidad digo, wow, o sea, solo aquí, no, para ellos no existe la opción de hacerlo mal o de robar, ¿no? O sea, no existe. Yo creo que si se los dices como que entran en cortocircuito. O sea, para ellos es Sí. como, no, ¿por qué? O sea, Ajá. entonces, una de tantas que me han impactado cuando llegué aquí. Totalmente. Y justamente ese tipo de, pues, de cuestiones que son, han sido o fueron en su momento un choque cultural para ti, ¿cómo crees que este tipo de actitudes, digamos, por parte de la gente en Suiza, ayuda o contribuye a que, pues, sí, el medio ambiente o el cuidado al medio ambiente se dé de la forma que se está dando, ¿no? Que a lo mejor nos puedes platicar cómo es que se da este cuidado en cuanto a la separación de residuos, en cuanto a alguna otra política que haya allá, ¿cómo afectan o qué tanto suman estas actitudes por parte de la gente para que eso marche y marche muy bien? Mira, a pesar de que llevo poco tiempo viviendo aquí y bueno, no tengo hijos y no sé si los tenga y si los tendré, pues entenderé muchísimo más a fondo la educación. Ajá, Pero lo que sí me queda claro es, uno, si es algo que se inculca desde chiquitos. O sea, incluso aquí algo que es muy, muy admirable es que todos los fines de semana ves a todas las familias en las montañas, en bicicleta, nadando en ok, lagos, que además con aguas cristalinas, haciendo hiking. O sea, todo el mundo hace actividades en la naturaleza. Por lo tanto, los niños desde chiquitos como que aprenden a vivir con ello. ajá, Entonces, siempre digo que tú no puedes proteger algo
si no lo amas o si no lo entiendes. Entonces yo creo que la gente aquí ya lo trae como por, sabes, como que desde que nacen, ese amor a la naturaleza. Incluso cuando pasó a mi perro en parques o así, he visto muchas veces a los profesores al aire libre, ahí lo Ok. sientan a todos los niños en el césped y ahí les empiezan a dar clases. Me imagino que pues también de pronto sí he visto como que les enseñan algún tipo de flores y tal. O sea, como que es una educación también bastante vivencial en términos con la naturaleza. Ajá. Y, y bueno, no sé si el tema de, preguntabas algo así me preguntaste, pero algo así como de políticas, o sea, o qué tipo de incentivos, ¿no? Se hacen aquí para que la gente... Sí, exacto, como, bueno, o sea, considerando que, digamos, tienen esta ventajota o esta super ayuda de que la gente pues puede cooperar, entiende ya la Sí, importancia del cuidado, eso como ayuda a que obviamente, porque seguro pasa, ya nos contarás tú mejor, pero seguro pasa que el que ya una sociedad o una comunidad completa tenga pues este chip bien instalado en la cabeza, propicia a que se den pues proyectos que en pro del medio ambiente, total. para implementación de políticas que justamente a lo mejor te modulan o regulan pues la huella de carbono como empresa, como persona, pues que te empujan, ¿no? De cierta forma a guiarte más y caminar pues sobre una senda más verde y más en armonía con el medio ambiente. 100%, ya te entendí. Mira, el tema, te voy a platicar un poquito aquí, obviamente no soy experta, no soy politóloga, pero el tema aquí de cómo es la política aquí en Suiza Ok, es chistoso porque todo el mundo puede hablar de Macron de Francia o Merkel de Alemania, ¿no? O Putin de Rusia, o sea, pero realmente, si yo te digo cómo se llama el presidente de Suiza, probablemente no sabrás, o sea, sí, igual lo tienes por ahí, pero nadie, ni yo, ¿eh? O sea, así es. ni yo. Y es por un tema muy particular aquí, el sistema político es descentralizado Ok, y se basa en una democracia directa. ¿Eso qué ajá, quiere decir? Que los habitantes, ellos pueden, digamos, empezar con iniciativas, o bueno, proponer iniciativas que se puedan ajá, hacer ley por medio de plebiscitos, ¿no? O bueno, ok, referéndums, hay unas diferencias dependiendo cuántas firmas, pero aproximadamente en promedio tú tienes que juntar 100,000 firmas ok, para que tu propuesta de ley ya se pueda pasar, digamos, al Parlamento y ya se debate ahí si puede hacer una ley. Entonces, de entrada, aquí le llaman que es el país como de las elecciones eternas o algo así. Aquí ok, a cada rato no es como que tienes que esperar a los 6 años a que termine el presidente, tienes que esperar a tal. Tú aquí puedes hacerlo, creo que 4 veces al año, puedes proponer una iniciativa de ley, ¿no? ajá, Entonces, digamos que aquí la democracia sí es real y existe. Yo en el tiempo que llevo viviendo aquí, es increíble, por ejemplo, donde vivo, o sea, literal, alrededor de Ginebra, ya están ahí en la esquina, ¿no? Pidiéndote la firma porque quieren, por ejemplo, ampliar carriles de bici, cosa ok, que lo propusieron y se logró. Están proponiendo, por ejemplo, tener más zonas verdes, ¿no? ajá, Ahorita están metiendo una ley muy importante que se llama sí a la ley del CO2, en donde se ajá, está proponiendo que se le cobre un impuesto mayor a las empresas o industrias más contaminantes aquí de Suiza y que ese excedente se utilice para investigación y tecnología para reducir la huella, para reducir el CO2 de la atmósfera, ok, básicamente, ¿no? ajá, Eso quiere decir, implica también incluso que todo el producto que venga de fuera va a tener un precio mayor, ok, cosa que también es muy bueno porque te van a empujar a consumir consumo el local, producto local, correcto. claro, Eh, También, bueno, sí, los aviones, pues como también son obviamente una fuente importante de generación de carbono, también eso dije, uy, porque pues van a subir los precios de los aviones y no es como que claro, huele mucho y ahora menos, ¿no? Pero yo recuerdo hace unos par de años cuando todavía se podía, pues un Suiza Mallorca, donde es mi esposo, pues llegábamos a volar por $30 redondo el boleto, ¿no? Entonces, ajá, igual, ya no. Entonces, este tipo de iniciativas están increíbles porque sí están muy enfocados te digo, en proteger, en cuidar y lo padre es que después de suponiendo, ¿no? De que ya se pasa la propuesta y se pasa en el Parlamento para que se elija, ajá, lo curioso aquí, y por eso es un país tan neutro, es que aquí son, digamos, 7 representantes o 7 partidos en total, ok, y ellos deciden a un representante que es el presidente, pero el presidente no toma la decisión unilateral,
De hecho, los 7 partidos son quienes toman las decisiones y o sea, entonces aquí lo padre es que no, incluso, por ejemplo, las personas que tienen su dinero aquí, ¿no? Lo tienen muy seguro porque no es un país en el que sabes que va a gobernar la derecha o la izquierda. Y cuando sabes, cuando cambia la posición, que pueda haber movimientos ahí que te puedan afectar en la economía o estabilidad, es todo lo contrario. Entonces, aquí no rigen ni unos ni otros, sino gobiernan todos y siempre se ponen de acuerdo. O sea, ellos, de alguna manera, no es que tengan prohibido, pero aquí no existe el hecho de que uno de esos 7 representantes hable mal de una de las propuestas del otro, aunque todos votaron por aprobar esa ley, pero él no estaba de acuerdo, él no puede hablar mal de eso. O sea, aquí se respeta muchísimo como cada opinión. También, por ejemplo, de esos 7, aquí en Suiza está dividida el país, digamos, en 3 regiones, que es la parte alemana, la parte francesa y la parte italiana. Entonces entiendo que son 4 representantes alemanes, 2 de Francia y 1 de Italia, que es básicamente como está dividida el país, ¿no? Entonces, hay como igualdad por todos lados. Aquí la política es como de consensos, ¿no? No se puede reelegir y cada año se cambia de presidente. Y cada año normalmente se van rotando cada partido. Entonces, eso también le da muchísima como neutralidad y aquí todo lo hacen como aquí no se pelean, aquí todos llegan a un consenso, todo bien. Entonces, o sea, cuando ves cómo es el sistema político, que para mí me parece como así, yo me imagino mi país, México divino, con un sistema así, casi que sería imposible. O sea, todos allá se la pasan, ¿no? Como opinando mal del otro y ahí agarrotazos ahí en las cámaras de diputados. Entonces, es más o menos como está el tema acá. Cómo funciona. Y que esa parte está muy interesante, como el que tengan, pues, por una parte sí, igualdad en la toma de decisiones, pero que también es una parte en la que tienen mucha diversidad, ¿no? Con estas participaciones de la parte alemana, la parte francesa, la parte italiana. Entonces, está muy, muy padre que se conjunten, que se lleguen a consensos y que eso, a final de cuentas, creo que ya sea la parte que sea de Suiza, su enfoque también está muy puesto o tienen muy en la mira a la cuestión ambiental, ¿no? O sea, lo tienen así como entre sus prioridades y bueno, eso ha impulsado a que se desarrollen ese tipo pues de políticas como la que nos comentabas respecto al dióxido de carbono, al incremento a cosas de importación, etcétera, ¿no? Sí. Estás cuidando a tu gente y a tu espacio, a tu naturaleza también, a tu pedacito que te tocó cuidar como país, ¿no? En ese sentido. Exacto. Sí, exacto. Tú acabas de decir una palabra clave que es el tema de la diversidad. O sea, aquí sí se percibe muchísimo, sobre todo Ginebra en particular, que tienen aquí, está la segunda sede más importante de la ONU, está la OMS, está la OIT, la Organización Internacional también de Trabajo. O sea, hay muchísimos organismos, la FIFA, la UEFA, bueno, etc. El Comité también Olímpico. Entonces, eso hace que también, no solamente Suiza, porque Suiza recibe pues son de los países, sino es que el país que más recibe a refugiados. Entonces, es un país muy diverso, como muy rico culturalmente hablando. Te diría incluso algo muy curioso, que en Ginebra, si tú vas por la calle y te sientas a ver la gente pasar, te diría que tal vez el 30% de las personas que ves son suizos. O sea, la mayoría son de todos lados del mundo. Y también eso genera como muchísimo, pues, no sé, apertura de mente, inclusión. Aquí, por ser diferente, no te sientes observado distinto, pero a la vez hay mucho contraste porque a su vez Suiza es un país donde los suizos aman su producto local y su producto interno, ¿no? O sea, aquí, por ejemplo, tú vas al supermercado y lo que compres, o sea, pasta de dientes, aquí también hay una que se llama Ovomaltine, que es como la Nutella de Suiza. Entonces, por todos lados vas a ver la banderita suiza y Made in Suiza. Y de verdad, la gente va por esos productos. O sea, y cosa que también obviamente estás ayudando obviamente al comercio local y kilómetro cero, o sea, son productos con menos huella de carbono, pero es increíble cómo aman todo, su naturaleza, sus quesos, sus vacas, o sea, pero a la vez son abiertos, o sea, no es un patriotismo enfermo como otros países que no quiero mencionar. Es un amor muy sano, digamos, ¿no? Hacia sí mismos, hacia su país, hacia su cultura, hacia su todo, ¿no?
Sí, Y creo que también esto les ayuda a, pues que, como bien mencionabas al inicio, si no conoces bien, obviamente no puedes llegar a amar algo o a protegerlo o a cuidarlo si no lo conoces de inicio. sí, Y en su caso, creo que por allá en Suiza, bueno, tienen muy claro el amor propio hacia su país también. sí, Y esto pues ayuda a que todo se gestione mejor, a que tengan un enfoque en preservemos esto que es nuestro, que es bueno, que nos da, nos aporta. Y creo que eso está increíble, ¿no? Contrastando a lo mejor un poco contra México, que a veces, bueno, viéndolo desde el sistema político, como bien decías, híjole, que algo así pasara acá en México, pues tardaríamos quizás sí, muchísimos caray. años y un cambio de conciencia muy grande, ¿no? Para llegar a un sistema, a un esquema así, en el que podamos entender que no es como si yo gano, tú pierdes, y decir, yo puedo ganar y tú también, ¿no? Estamos en Total. ese, o sea, podemos generar ese equilibrio que está emulando totalmente a lo que ocurre naturalmente, ¿no? Todo tiende al equilibrio, todo es mejor cuando está equilibrado, pero bueno, Exacto. que tengamos esta comparativa o que tengamos, digamos, quizás verlo como un reto en México, de poder empezar a gestionar o tomar a países como Suiza, por ejemplo, como referencia o como un ejemplo para decir, bueno, ¿qué podemos hacer nosotros como mexicanos para a lo mejor con lo que nos tocó, con lo que hay, con lo que somos ahorita, empezar a movernos más hacia políticas más sustentables, hacia acciones y hábitos también más sustentables? Entonces, en este tenor, Connie, ¿tú qué crees que una persona, o bueno, digamos, cada individuo ciudadano mexicano promedio puede hacer, o qué es lo que está en sus manos para empezar a detonar estos cambios, ¿no? Que obviamente no nos van a llevar a ser un país como Suiza en 10 años, en 20 años, ¿no? Probablemente no sea así. Pero sí que sea un México, que empezamos a construir un México mucho más sustentable, mucho más consciente, mucho más congruente también, ¿no? Congruente en el sentido de que somos un país tan diverso, o sea, tenemos una cantidad impresionante de flora, de fauna, de ecosistemas. La verdad es que México es un país rico en muchos sentidos, ¿no? Entonces, ser congruente en este aspecto de decir, ok, movámonos para cuidar esto que tenemos, que es tan importante, que es tan preciado, y que no le estamos dando quizás el peso necesario. O sea, ¿qué podemos hacer como individuos, cada quien, desde su trinchera, desde su trabajo, desde su casa, desde cualquier lugar, para empezar a abonar como pues a este cambio, ¿no? Que ya también es algo necesario y urgente. Sí. Mira, te voy a decir un ejemplo y ya después voy a hilarlo a tu pregunta. Creo que lo que hacen los suizos, que probablemente no veo mucho en nosotros los mexicanos, es ellos están entendiendo el valor que tienen las montañas, no solamente en temas culturales, pero también de turismo, ¿no? Ok, Aquí obviamente son también expertos en temas de esquiar, de hacer pues todo lo que se hace en la nieve. ajá, Apenas estoy aprendiendo a esquiar, snowboard y eso, ¿no? ok, ok, Entonces, precisamente por el tema del calentamiento global, como bien sabes, pues también los glaciares están siendo muy afectados. Y aquí uno de los glaciares más importantes en la parte alemana se derritió. Y ok, eso fue algo que le choqueó muchísimo a los suizos. Incluso hicieron un funeral, o sea, se vistieron de ok, negro y fueron no sé cuántas personas a despedirse del glaciar. Y no fue ningún tipo de broma ni sátira, o sea, fue real de, del dolor que estaban sintiendo de perder uno de los cuantos glaciares y darse cuenta al final que en sus ojos estaba derritiendo y que probablemente va a ser uno de muchos que van a seguir viniendo. ujú, ujú, Precisamente como ellos están conscientes que los Alpes están siendo afectados por el calentamiento global, es por eso que están implementando, pidiendo iniciativas como estas del sí a la ley del CO2. ok, Entonces, es ahí como la cadenita. Tú dijiste ahorita una palabra muy clave que es la sustentabilidad. O sea, el tema de la sustentabilidad es entender que sí, como bien ya está, hay un concepto muy bastante obsoleto que por ahí lo he visto que es en los 80s, sí se hablaba del desarrollo sustentable, es aquel en el que los seres humanos podemos satisfacer nuestras necesidades sin afectar a las generaciones próximas, ¿no? ujú, Que justo lo comentaba en un post, que es un concepto bastante antropocéntrico, está así es, completamente enfocado en los seres humanos, ¿no? Y así como, claro, ¿y dónde se voltea? ¿Quién voltea a ver a la naturaleza? claro, Y me impactó que en el 2014 apenas,
volvieron a, como que se replanteó este concepto y hablaron de las 3 famosas esferas donde están poniendo la economía, la sociedad y el medio ambiente. Y solamente Ok, cuando las 3 están en equilibrio, en medio se da la sustentabilidad. Pero así ahí es. nuevamente entra la pregunta de, ¿pero quién pone el límite? Si la economía crece y la sociedad crece, el planeta tiene recursos finitos. Entonces, no se va a poder tampoco llegar a esos límites cuando la Tierra tiene límites en sí. Entonces, Ujú. después ya se planteó otro concepto que son como 3 esferas, una dentro de otra. Y Ok. digamos que la primera esfera es el medio ambiente, la segunda esfera es la economía y después es la sociedad. Ujú. Y ahí sí tiene muchísimo sentido. Eso quiere decir que tenemos que tener un ambiente sano para que haya economía, para que una sociedad subsista. Ujú. Si el medio ambiente colapsa, colapsa la economía y colapsan los seres humanos. Pero si los Total. seres humanos colapsamos, el medio ambiente sigue existiendo. Sí. Entonces, cuando entendemos eso, que somos 100% dependientes de la naturaleza y de lo que nos rodea, es cuando tenemos que entender que las personas que están allá afuera salvando al mundo no están salvando al mundo, se están salvando a ellos mismos. Ujú. Y que esa conexión es necesaria, no, o sea, y no estamos aquí hablando de hippies y de veganos extremistas, ¿no? O radicales, sino estamos Así es. hablando de salvar la propia especie. Y creo que eso percibo, aquí lo tengo muy claro en los suizos, como que lo tienen, eso, como que ellos de alguna manera ya tienen esa conexión y siento que ese tipo es que no sé cuál es la palabra, si sea una especie como de clic, de despertar, de conciencia, que creo que muchas veces en los mexicanos nos hace falta, porque tú bien lo dijiste, Ingrid, yo no conozco, punto, no conozco un país más maravilloso que México, o sea, Ujú. punto final. Lo Ujú. tenemos todo, todo, Todo. o sea, Sí, es que, o sea, no nos haría el podcast para hablar de lo maravilloso que es nuestro país. así Y, es. y voltear a ver a los mexicanos y que como que de pronto lo dan por hecho o dan por sentado que alguien más lo está haciendo, entonces mejor no lo hago yo, o Ujú. creen que es como que una tarea titánica eso de salvar al planeta, entonces como es tanto, pues mejor no hago nada. Entonces creo que entramos en muchas trampas que son como atajos que tristemente nos están llevando a donde estamos, ¿no? O sea, creo que la comodidad y el no hacer nada y el mejor, ay, a mí no me pongas a hablar de la sustentabilidad, ahorita mejor a mí, ya sabes, ponme en Netflix Ujú. y ya, ¿no? Creo Así que, es. creo que hace falta, no sé si deba de pasar algo muy, muy más de lo que ya estamos viviendo para que Sí. entonces despierte, pero yo creo que va por ahí, falta de conexión con la naturaleza y con el medio ambiente. Sí, que retomando como esa cuestión, digo, totalmente la conexión que ya tienen los países, pues como Suiza, con su espacio, ¿no? Porque al final de cuentas es el espacio donde vives, el medio donde trabajas, donde sueñas, donde te desarrollas, donde creces. Sí. Creo que falta mucho en México tener como esta empatía, en primer lugar, con el lugar que nos rodea, ¿no? El lugar que nos está proveyendo de todo. Es como esta falta de empatía y que a veces también se traduce en esa empatía entre nosotros mismos, ¿no? De, ay, como, ¿por qué voy a hacer esto? O ayudar a colectivo, a tal asociación, no sé, como esa empatía que nos falta también a veces entre mexicanos. Y algo que decías referente al consumo local en Suiza, pues sí, la gente está enamorada de su producto, de su lugar, de su espacio, de lo que hacen. Creo que en México también, en cierta forma, nos falta enamorarnos más de nosotros mismos y de nuestro Ay, país. sí, sí. Y entonces yo creo que eso puede empezar a detonar muchos cambios, ¿no? Como empezar a mover desde, no desde la obligación, que a veces es necesario, ¿no? Hablando en sentido de, a lo mejor es necesario que sí se impulsen, se refuercen más políticas o por parte meramente del gobierno, ¿no? Que algo sea más coercitivo, más así de, híjole, si no lo haces, pues multa, ¿no? O si no pasa, pues, híjole, hay una consecuencia, ¿no? Ujú. Pero a lo mejor para empezar a mover como sociedad o movernos como sociedad desde el punto de decir, bueno, vamos a empezar a generar cambios a partir de ese reconocimiento y amor hacia lo que tenemos y hacia lo grandes que podemos ser y hacia los sustentables, ¿no? Que podemos llegar a ser, empezando a mover estos engranes poquito a poco. Y en esta parte también, ¿cómo ves tú digamos, como justo la empatía que tiene la gente en Suiza para apoyar este tipo de cuestiones, ¿no? Yo creo que ya con lo que nos comentabas un poco
de esto que pasó con el glaciar, bueno, ahí vemos totalmente la empatía, ¿no? Que hay con el espacio que tenemos. Cosa que en México aquí no sé en qué momento se empezó a, como a, digamos, a desmoronar, a desbaratar, porque las culturas prehispánicas tienen una conexión muy estrecha con la naturaleza, ¿no? Entonces, yo a veces me pregunto y digo, ¿en qué momento empezamos como a tropezarnos y perdimos esa parte y empezamos a involucrarnos más en la economía y en cuando la naturaleza siempre ha estado aquí tan tangible, tan vasta, tan impresionante siempre? ¿En qué momento empezamos como a dejar eso detrás? Y no sé tú aquí cómo veas o qué perspectiva tengas ahora que estás fuera, que ves como a México desde una, pues no sé, así como por allá donde estás en las montañas, como que nos ves así desde abajo y nos puedes observar de diferente forma, con Ay, una perspectiva diferente. em, mira, quiero comentar algo sobre como eso que comentaste de qué pasó, ¿no? O sea, en qué momento nos perdimos. Digo, no quiero entrar en mucho detalle, pero hay un libro que me encanta, no sé si probablemente ya lo has leído, El laberinto de la soledad, de Octavio Paz, y precisamente se habla mucho como un poquito como la idiosincrasia del mexicano, como después de la conquista y como de alguna forma perdió tal vez un poquito su identidad de decir, ¿no? Dicen que bueno, dicen que somos hijos de la chingada porque la mamá, ¿no? Supuestamente como hacer la analogía de que la Malinche era la mujer y Hernán Cortés era el hombre, y literalmente como nuestra mamá y nuestro papá, y como si de alguna manera el papá hubiera violado a la mamá, ¿no? Y eso es un poquito la analogía de ser hijos de la chingada. Y entonces siento que también, y creo que algo nos pasó también internamente, si algo se perdió, probablemente fue después de la conquista. Y aclaro que gracias a la conquista hoy somos el país que somos, ¿eh? Y no soy de las que Sí, está en claro. contra, estoy casada con un español además, pero gracias a esa mezcla tan rica culturalmente y musicalmente, y hasta incluso puedo decir religiosamente hablando, hoy México es lo que es. Pero yo creo que algo que pasó aquí en Suiza, que por ahí una vez investigué porque dije, o sea, ¿por qué Suiza son tan ecológicos? Así de un día dijeron, ya lo somos. Pues cuenta la leyenda que todo fue después en los ochentas hubo un accidente muy fuerte de una empresa aquí, pues de químicos, que hoy en día es Novartis, pero en esa época se llamaba Sandoz. Se incendió, pero fue un caos porque se mezclaron muchísimos químicos, entonces se incendió, entonces llegaron los bomberos y al apagar la fábrica, pues el agua ya tenía muchísimas toxinas. Y al final también lo que estaba saliendo, ¿no? El humo de los propios químicos también contaminó muchísimo los aires. Entonces, en esa época se contaminaron ríos, lagos, aguas, estaba llena de pesticidas, de químicos, incluso también creo que llegó hasta Alemania y Holanda, llegaron estas nubes Ok. de toxinas a estos De países, gases. Ajá. exactamente de gases. Entonces, y se quedaron millones de suizos sin agua, bueno, millones, tampoco somos 8, a ver, digo, son 8, pero bueno, se quedan muchísimos Unos suizos, miles de suizos unos sin agua, miles. ¿no? Y entonces hicieron un plan, a partir de ahí es que hicieron un plan para como recuperar y regenerar todo lo que Ok, había sucedido, ¿no? Entonces, ya, en ese momento, bueno, además, ni se diga las multas que se pagaron, porque fue un claro. desastre, o sea, el río Rin estaba así todo lleno de tóxicos, y a partir de ese momento empezaron como, por esa emergencia que tuvieron, empezaron también a implementar políticas, por ejemplo, en este caso como es la separación de basura. Entonces, Ajá. aprovecharon que en el momento que estaban limpiando todas las aguas, también encontraron bastantes plásticos y basura y dijeron, oigan, ya que estamos en estas, ¿y por qué no metemos una ley Claro. para la buena gestión de residuos? Y Ok. entonces también a partir de ahí es por eso que Suiza, hay varios rankings, pero casi en todos aparece Suiza como el país que más recicla, como lo mencionaste en la intro, los países que más reciclan en el mundo. Y claro, ahí hay algo medio tricky porque hay un incentivo económico. O sea, como Ok. tú bien decías, el tema de las leyes que se implementan como probablemente, ¿no? Sancionar o multas, pues aquí es lo que está sucediendo con el reciclaje. Digamos que aquí eh, reciclar es gratis, en el Ok. sentido que casi en todas las esquinas tú vas a encontrar por lo menos botes de basura o botes de residuos Ujú. para aluminio, fierro, vidrio transparente, vidrio verde,
PET, HDPE, cápsulas de café, pilas, hasta incluso ropa. Wow. Se me olvida tal vez por ahí uno. Más o menos son esos. Ajá. Todos los supermercados, en la gran mayoría te aceptan el film, que sería el polietileno de baja densidad, Ok. cartón y ya. Entonces, tú puedes ir a todos estos lugares. Aparte, yo amo, o sea, cada que voy al súper en mi bolsa de tela, pues Ajá. meto mis HDPs y mis PETs, porque al final voy ahí los tiro, ¿no? Ajá. Y, y ahí no te cuesta nada, lo tiras. Pero lo Ok. que sí cuesta dinero es la basura que no se recicla. Aquí cada bolsa de basura depende, también una de las cosas chistosas de Suiza es que son 26 cantones que son como estados y Ok. cada estado tiene sus propias leyes y reglas. Ah, ajá. Pero más o menos, o sea, en promedio, aquí en Suiza las bolsas de basura te cuestan como 60 pesos. Si alguien nos escucha, como $3 cada bolsa de basura. Uf, Entonces, ok. imagínate llenar Sí, cada bolsa de basura. Si la llenas una al día, ahí te encargo, ¿no? La cuenta. claro. Ahí estás pagando un Totalmente. impuesto de... En realidad ahí se paga el impuesto. Hay los cantones que tú tienes que pegar un sticker en esas bolsas al tirar la basura. Y como tires la basura en la bolsa de tu compra de H&M, o sea, aquí hay como policías que están gestionando literalmente la basura y Ajá. son multas altísimas, arriba de $10,000 si estás haciéndolo incorrectamente o indebidamente. Ajá. Entonces, eso obviamente pues, es un incentivo para que los suizos generen menos basura y por lo mismo reciclan más. Cosa que Ujú. también ahí el reciclaje pues tiene sus, ¿no? sus sombras de... Sí, sí, sí. Sí, Sí, no podemos decir también que el reciclaje es, digamos, aquí el Salvador o el exacto. actor estrella, porque pues sabemos, ¿no? También las implicaciones del reciclaje, Sí, como ese otro lado de la cara de este proceso, ¿no? sí, Pero, bueno, creo que a raíz de, ahora ya entendemos un poquito más cómo se ha ido dando esta cuestión, ¿no? Como que en Suiza se abrió en ese evento esta caja de Pandora sí, y empezaron a ver así como que esa caja de Pandora tenía un montón de gases tóxicos, un montón de daños al medio ambiente, de plásticos, de residuos que no estaban pues donde debían estar o que no deben haber llegado ahí en primer lugar, ¿no? exacto. Y entonces a raíz de eso empezaron a como organizarse también Sí, para evitar que esto pasara otra vez, ¿no? exactamente. Entonces, tú también mencionabas al principio que si no, que a lo mejor necesitamos que suceda algo, pues, más grave todavía de lo que ya ha estado pasando. Digo, hemos estado viendo que ahorita hay la sequía es un tema muy fuerte. Hay incendios forestales en varios lados de la República también. Estas cuestiones también del derrame de un buque que también fue hace poco, ¿no? Que pasaron por ahí en las noticias. Entonces, yo creo que nos están pasando cosas, ¿no? Y nunca Ya, han dejado de pasar cosas. Pero, pues en este sentido, justo creo que ya queda un poco más en la cancha de nosotros como individuos, de qué estamos haciendo si a la colectividad en general no le está haciendo despertar pues estos eventos tan desagradables, ¿no? Y catastróficos que están ocurriendo y que no van a dejar de ocurrir. Y que tú también por ahí mencionabas esto de, es que a lo mejor una de las problemáticas de la crisis medioambiental o como que no se le da una importancia tan fuerte es porque no lo vemos, ¿no? O no vemos mm, consecuencias tan inmediatas, no podemos como hilar a veces tan fácil de decir, es que porque hemos llevado haciendo, o hemos llevado este sistema de consumo por décadas, ahora están pasando todo esto, ¿no? Ahora se están desatando más pandemias, ahora hay más escasez de recursos, o sea, como que la línea temporal no nos permite a veces dimensionar que como en el efecto mariposa, ¿no? Que tú soplas algo y mueve una cantidad de cosas y eventos y recursos, no sé, 15, 20 años después, ¿no? Entonces, como esta invisibilidad bueno, invisibilidad entre comillas, ¿no? Porque pues ahorita ya lo estamos viendo y la verdad es que no querer verlo es solamente taparse los ojos uno mismo. Pero esta invisibilidad, de cierta forma, en cuanto a temas medioambientales o la urgencia de resolverlos, es lo que de repente complica, ¿no? Que nadie te puede decir, ay, es que mira, hoy tenemos ahí en el cielo, pues, una cantidad de metano, o que tú la veas como palpablemente, ¿no? Todos son sí, cifras, son números, y que nos tenemos que medir, ¿no? Porque si no, no hay forma de que hagamos un cambio tampoco y tengamos una referencia de si estamos mejorando o no. Pero en este sentido, tú
¿cuál sería un consejo que nos darías, Connie, para hacer como más visible esto que está siendo invisible a los ojos principalmente de los mexicanos, ¿no? Porque bueno, no solamente Suiza, otros países ya están en esta senda y ya se han dado cuenta y se han percatado, ¿no? De la importancia. No por nada está la agenda, perdón, también con los objetivos sustentables para este 2030. Pero nosotros como mexicanos, ¿qué consejo nos darías para como aterrizar todo esto que está pasando y decir, a ver, ¿qué hacemos? ¿Cómo nos organizamos? ¿Cómo movemos todo esto? Mira, son varios, pero el primero que se me viene a la mente, yo diría que es necesario que abracemos la complejidad de la que estás hablando. O sea, desafortunadamente, nuestro cerebro creo que está diseñado para ahorrar energía, para buscar atajos, porque no tenemos tiempo de que tú me vengas a contar de los gases de efecto invernadero. Mejor dime, ¿no? A o B, ¿no? Y también es Ujú. verdad que y yo ahora que pues estoy más enfocada en generar contenido, sí puedo entender que los posts más populares son haz esto en vez de esto, ¿no? O sea, Ok. antes esto y ahora esto. Cuando al final, ¿no? O sea, lleva tu bolsa de tela y en vez de la de plástico y pensar como de forma muy binaria. Y me Ajá, ok. conflictúa un poquito porque ese tipo de soluciones están como reduccionistas, como que no son las adecuadas para problemas tan complejos como el cambio climático, ¿no? Entonces, de entrada, tenemos como que, una, abrazar la incomodidad que personas como tú, como yo, los que están en esta comunidad, generamos ya por el hecho de hablar de estos temas. Ujú. Yo sé que yo en persona soy un ente incómodo cuando estoy en una mesa y cero soy de las que señala y me pongo ahí de porque vegana, pero ya de Ajá, entrada y estamos en una mesa y yo pido pues el plato vegano y me preguntan por qué eres vegana y entonces me sí. aviento mis tres motivos, ya veo la cara de la gente así de "Mm", entre entre defensiva, ¿no? Entre ahí Sí. viene esta cosa. Y, y pena, ¿no? O sea, una de las cosas que siempre digo es, porque para mí los animales son alguien, no algo. Y se quedan Ajá, así de que comiéndose el pollo, como diciendo, fuck, sí, ¿no? Es verdad. ajá. Entonces, ese es el momento, ese, tenemos que abrazar esa incomodidad. Y a Ujú. partir de ahí, empezar a cuestionarnos, ¿por qué me siento incómoda? ¿Por qué, por qué ella dice que no está bien comerme este trozo de res tan rico? Pero pues en realidad no es una res, es, ¿sabes? Era el músculo de un animal que Así es. evidentemente quería vivir, ¿no? O sea, el pensar en, y ahí volvemos como a la palabra que tú también mencionabas, la falta de empatía, pensar que para ese animal su vida es tan importante como la nuestra. Y que Ujú. yo estoy segura, los animales no pueden hablar, pero te firmo con sangre que si les hacemos unas encuestas a las vacas que están formadas en ese matadero, si quieren morir, todas te van a decir que no. Entonces, Claro. son ese tipo de cuestiones que, insisto, o sea, nosotros hacer nuestro trabajo solamente inspirando, haciendo lo nuestro, para mí no hay, o sea, hay otras técnicas que respeto, pero pues no son las que resuenan conmigo, ¿no? Como de señalar y juzgar y cuestionar y por qué no lo estás haciendo, estás viendo planetas, se está acabando, ¿no? Ese tipo de cosas. Entonces eso, como ser conscientes que existe una complejidad y por lo tanto la solución debe ser igual de compleja, pero eso no quiere decir que sea difícil, porque no es lo Ujú, mismo. ujú. Complejo, su antónimo sería fácil, perdón, no, complejo sería, ¿cuál sería el antónimo de complejo? Pero bueno, es fácil y difícil, complejo no es Así difícil, es. ¿no? Así es. Es decir, se puede hacer y entender que hay muchísimas vertientes en el tema del medio ambiente que podemos hacer. O sea, no solamente es salir a plantar árboles, ¿no? O sea, Ok. también es lo que comes, cómo te mueves, qué compras, si te vas en coche o en avión, si caminas, ¿no? Entonces, pues no sé, tal vez es eso, como diría el consejo, como abrazar la complejidad de hacernos preguntas sobre si lo que estamos haciendo hoy nos está llevando al lugar que queremos llegar mañana. Ujú. Sí, totalmente. Creo que es bien importante eso que mencionas, como solamente nos queda pues invitar, ya vimos que también señalar no es la opción, la ruta, sí impulsar como este tipo de proyectos pues que de cierta manera empujen, ¿no? Porque no se trata de forzar tampoco, pero sí tenemos que empezar a movernos más, ¿no? O sea, yo creo que
a mí a veces de repente me causa como conflicto esta cuestión de, es que es algo tan urgente, pero siento que no estamos haciendo suficiente, pero sí estamos haciendo, pero tampoco puedes forzar, pero tampoco puedes obligar. Entonces, en este tenor de equilibrar, ¿no? Justamente y emular a la naturaleza y decir, bueno, eh, de a poco, a su tiempo, al ritmo de, en este caso, cada país, ¿no? Ujú. Pero ir haciendo algo. No sé, creo que ese es como lo que tenemos que empezar también a entender. Y bueno, creo que de eso algo que puede resultar es que cada vez nos acerquemos más a ser no solamente países, sino realmente un planeta mucho más sustentable, mucho más en equilibrio con todo, ¿no? Ay, sí, me quedo pensando porque de alguna manera ese tema de que dices como del timing, de la urgencia, todos, yo estoy en un lugar en el que me siento muy contenta de saber que el día de mañana si yo llego a tener hijos y que me pregunte mi hijo cuando no sé qué va a pasar de aquí a 30 años, pero que me diga, ¿tú sabías esto? ¿O tú Ajá, hiciste algo al respecto? Yo no así voy a es. poder decirle y verle a los ojos y decirle, no hice nada, me quedé con los brazos cruzados. O sea, Ujú. hoy sé que estoy haciendo lo que puedo con lo que tengo, eh, y, pero por otro lado, claro que me entra esa cosquillita de decir, Dios, pero nos falta mucho aún, ¿no? Así es. Pero yo sí soy de esas románticas que cree que a pesar de que vivo en esa dualidad, siempre platico de que tengo mis dos cuentas, ¿no? La de Rulosophy y mi cuenta personal. Yo sí Ok. estoy en Rulosophy y amo, ¿no? Ver pues a todas mis ecoamigas y todas subiendo contenidos y hago composta y reduzco mi consumo de carne, ¿no? Y proyectos Ajá. como el suyo, entrevistando a gente increíble que hace cosas increíbles afuera. Y digo, bien, vamos bien, ¿no? Y entonces de pronto entro a mi cuenta personal, o Sí. sea, y vi con mis amigos así de que Zoom al ribeye sangrando así de que en el asado porque machos, ay no, Sí, de que sí, mis sí. amigas, de que mis compras en Shane y yo, Dios, o sea, sabes como que de pronto Sí. vivo en esta dualidad, pero, Ajá. pero debo entender que ni yo sola puedo, pero eso no quiere decir que no debo hacer nada, Claro. eh, que tengo que también respetar los procesos de las demás personas, que que no podemos controlarlo, lo único que podemos controlar es lo que nosotros hacemos al respecto, ¿no? Yo Ujú, estoy segura y convencida de que tarde o temprano a todos nos va a llegar ese como esa chispa y nos va a despertar, ujú. así como, perdón que mencione estos ejemplos del veganismo, pero lo tengo muy claro, por ejemplo, así como en los 80 se fumaba en los aviones y en los hospitales, ¿no? O sea, se Ajá. veía bien. O sea, yo de Claro. chiquita me acuerdo de mis primeras vuelas que tomé de que mi tío fumando su pipa a mi lado, o sea, yo, ay, Ok. qué fuerte. Y era normal y hasta la publicidad, no sé si has visto estos marketing, de repente estos comerciales de doctores que recomiendan fumar, Ajá. este, y que no tiene tanto tiempo, y que hoy vemos eso y decimos, pero ¿qué estábamos pensando, Dios mío, no? O sea, Sí. entonces, no necesariamente que sea algo similar, pero incluso puedo llegar a pensar el consumo de carne, ¿no? Que la gente, no, necesitas proteína animal. Bueno, no, necesitas proteína, pero pues deja un poquito al animal en paz. O sea, creo que hay Sí. cosas que yo confío que cuando sea medio viejita voltee y diga, mira, yo fui de esas pocas personas que impulsó este cambio, ¿no? Entonces, yo sí Así creo es. en que vamos por buen camino, aunque va a ser lento, hay que ser pacientes, porque en realidad los cambios están sucediendo aunque no los veamos. Perfecto. Sí, totalmente. Yo creo que es seguirnos enfocando en eso, ¿no? En ir poquito a poco y confiando, pero no confiando de más, también continuando haciendo Sí. más cosas, ¿no? Moviéndonos. Y pues es eso. Y pues Connie, ha sido un gusto increíble tenerte con nosotros aquí el día de hoy. Por si fuera poco, además de este maravilloso episodio, estamos cerrando con broche de oro la temporada contigo como invitada. Ah, qué padre. Entonces, sí, una es una felicidad más esto y bueno, eres parte de las invitadas que está inaugurando esta otra sección internacional de nuestro podcast. Y pues muchísimas gracias por compartirnos tu perspectiva verde desde Suiza y la comparativa con México que nos diste, que creo que tocamos temas muy interesantes en lo particular. Te agradezco mucho por la información que nos compartiste, creo que es información bien valiosa y que podemos ahí sacarle mucho jugo y cada quien en nuestra cabeza podremos decir o cambiar un engrane al menos, ¿no? Para ir moviéndonos hacia algo más verde siempre. Y pues dinos cómo te encontramos en redes, dónde podemos seguir tu contenido, informarnos más, conocer más y obviamente empezar a hacer más.
Gracias Ingrid. A mí al contrario, qué padre que pueda ser parte de esta red, que yo sé que están empezando. Muchas felicidades por su proyecto y también su canal en YouTube. Sí. Yo toda la difusión y apoyo que pueda darles, cuenten conmigo desde acá, desde las Muchas montañas. gracias. Y bueno, pues me pueden encontrar, mi cuenta se llama Relosophy o Relosophy, estoy en Ok. Instagram, tengo mi página de internet donde también escribo blogs, cuando estoy inspirada de pronto ahí me pongo a escribir. También estoy en TikTok ahí haciendo el chistín y Ok. En Twitter más bien entro para ver, no soy tanto de tuitear, pero bueno, así me pueden encontrar en todas las plataformas. Perfecto. Pues ya saben, todo el auditorio donde podemos encontrar a Connie también, síganle en sus redes y también no se olviden de seguir nuestra página en internet en www.perspectivaverde.com. Tenemos ahí un directorio verde donde pueden encontrar un montón de servicios y productos que están haciendo algo por el planeta. Entonces, denle ahí una revisada. Les agradecemos a todos por sintonizarnos una temporada más. Esperamos que estos episodios les hayan llenado la cabeza y el corazón de ideas y de amor y de amor por cuidar al planeta. Y bueno, nos vemos en la siguiente temporada. Muchísimas gracias a Rodrigo González, que está en producción siempre dándolo todo, sorteando todos los problemas técnicos como todo un máster. Entonces, muchísimas gracias a todos. Nos vemos en la siguiente. Adiós.